bienvenidos a otro video. Hoy nos vamos a tomar este tren y vamos a conocer la ciudad de Barcelos. Es un breve trayecto desde nuestra casa en Viana do Castelo. Son 20 minutos en tren, pero la vista es muy hermosa. Se disfruta de todo este verde. Se ven, como vemos en las imágenes, muchas casas en el campo, en el fondo colinas verdes, algún que otro bosque también. Al llegar a la estación, bajamos del tren nuestras bicicletas y recorremos un breve trayecto hasta el centro histórico de Barcelos. La infraestructura urbana es típicamente portuguesa, no pueden faltar estas veredas adoquinadas, así como calles también adoquinadas. Esta es la plaza principal de Barcelos. La torre medieval en el fondo, y ahí nos espera nuestro amigo el Gallo de Barcelos. Cuenta la leyenda que un peregrino gallego paró en una posada y fue acusado de haberle robado al posadero. Así es que fue condenado a la horca. Como última voluntad, pidió ver al juez. Así es que fue acercado al juez, que estaba en su domicilio teniendo un banquete, y el gallego le dijo: yo soy inocente, y para demostrarlo, ese gallo asado que usted está comiendo se levantará y cantará. El juez lo ignoró y el gallego fue llevado a la horca. En eso que lo colgaban al gallego, el gallo del banquete se levantó y cantó. Así que el juez fue corriendo a evitar que lo colgaran al gallego. Lo bajan a la horca y lo liberan. Al lado del gallo y de la plaza principal encontramos el Jardín Municipal de Barcelos. Tuvimos la suerte de que tocó un día hermoso y que estamos en primavera, así que encontramos las flores florecidas, los árboles reverdecidos y los pajaritos cantando. Los voy a dejar ahora en silencio para que disfruten de estos 3 niveles que tiene el jardín. Es bonito. Seguimos en camino. Acá los dejo que aprecien un poco la arquitectura típicamente portuguesa. Estas casas de piedra con sus balcones de hierro, con barandas de hierro. Y nuevamente el gallo. La imagen del gallo es icónica y ha pasado a ser un símbolo no solo de la ciudad, sino de
todo Portugal. Representa la justicia. Aquí un edificio un poco más antiguo, que es hoy la Biblioteca Municipal de Barcelos. Aquí un poco de una calle comercial, una peatonal. Podemos ver la tranquilidad con la que vive el habitante de Barcelos. Como todo Portugal, se respira seguridad aquí en las calles. Se puede andar en bicicleta, como ven, tranquilamente, esquivando a la gente. La calle va descendiendo a medida que nos acercamos al río. Aquí un poquito más muestras de la arquitectura típicamente portuguesa. Ahora vamos a descender hacia el puente, que vamos a cruzar. Puente medieval. Con cuidado, que no tenemos casco. A nuestra izquierda está el Palacio de los Duques de Barcelos, que lo veremos en unos momentos. Cruzamos el río Cávado sobre el puente medieval. Es un río muy tranquilo, no es muy caudaloso. Vamos a dejar las bicis acá atadas y vamos a descender, así lo podemos ver desde abajo. Podemos ver una pasarela ahí abajo. Resulta que es una pasarela que se construyó, o se inauguró, mejor dicho, hace un mes. Esta pasarela es parte de una ecovía que supuestamente llega al Atlántico, a la ciudad de Esposende, que es donde desemboca este río. Ahora sí, vamos descendiendo hacia el puente.
comenté anteriormente, el puente une la ciudad de Barcelos con Barcelinos. Se aprecian estos arcos, si no me equivoco se llaman arcos de medio punto. Muy apacibles las aguas del río. Un poco más tarde vimos gente bañándose aquí. Fue un día muy caluroso este. Bonita la oruguita. Este es el edificio del Consejo Municipal. Esta es la iglesia de Santa María Mayor, llamada Iglesia Matriz de Barcelos. La vamos a conocer en unos momentos. Junto a la Iglesia Matriz de Barcelos se encuentra el Palacio de los Condes. Es un palacio que se remonta a principios del siglo XV debido a don Alfonso, octavo conde de Barcelos, que luego se convirtió en primer duque de Braganza. La casa de Braganza fue la casa real portuguesa a partir del siglo XV. Este palacio es hoy por hoy el Museo Arqueológico de Barcelos. Todo lo que vemos aquí en el Museo Arqueológico está al aire libre. No hay techo, no hay ningún tipo de protección ante el clima. De todos modos, todo lo que se ve es en piedra, es en granito. Hay elementos, hay objetos que son prehistóricos. Hay símbolos heráldicos. Otros elementos arquitectónicos procedentes de iglesias, de conventos ya desmantelados. También hay piedras blasonadas de antiguas casas nobles, obviamente ya desaparecidas. Hay mucha simbología aquí, hay cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en castros celtas aquí en Portugal. Se mantuvo como residencia de los condes hasta el siglo XVII, que es cuando comienza a degradarse. Y esta degradación se aceleró bastante con un terremoto que ocurrió en 1755. Está bastante destruido. Contaba originalmente con 2 chimeneas, ahora solo está en pie una. También tenía una torre justo en donde comienza el puente medieval de este lado, que ya no está esa torre. Hay objetos en granito exclusivamente en el museo y son de diversas épocas, aunque parecieran todo un conjunto, ¿no?
Acá hay un sarcófago medieval, bastante impresionante. No sé las medidas, pero supongo que tiene como 1,5 metros de largo, lo cual me hace pensar que la gente antes era más baja, ¿no? Aquí hay algunos blasones de familias nobles. Aquí está el escudo de Portugal también. Muy bella toda la iconografía. Impresionante, todo tallado en roca. El crucero, en torno al cual se desarrolla la leyenda del gallo. Aquí se ve el peregrino gallego colgado, arriba se ve el gallo y abajo Santiago el Mayor, sosteniéndolo para evitar su muerte. Acá se aprecia la chimenea que quedó en pie. Aquí una vista del puente medieval y el río. Hemos tenido la suerte de que hoy no hay ni una nube acá. Teníamos varios días de lluvia. Esta cruz de piedra es del siglo XIV y una leyenda en latín. Bueno, este era el aspecto que tenía originalmente el Palacio de los Condes. Como se puede ver, están las dos chimeneas, de las cuales solo queda una en pie, y esa torre donde empieza el puente, que tampoco está en pie actualmente. Esta columna que vemos aquí es el Pelourinho de Barcelos, también conocido como picota en español. Es donde ajusticiaban a los reos. Se estima que fue construido a finales del siglo XV, a principios del XVI. Se trata de un pelourinho en estilo gótico, de fuste octogonal, y termina en una jaula. Aquí vemos la iglesia matriz de Barcelos. Fue construida también en el siglo XIV, lo que nos hace pensar que fue la época de esplendor de Barcelos, ¿no? Su estilo es estilo gótico y fue clasificada como Monumento Nacional en 1927. Como hoy hay aquí un funeral, decidí no acercarme al altar.
Aquí pueden ver con mayor detalle una composición hecha en azulejos, los azulejos típicamente portugueses. Es una escena bíblica. Y de lo sagrado saltamos sin escalas a lo mundano. Entramos en este parque de diversiones que se había establecido aquí en la ciudad y subimos a la rueda de la fortuna, o vuelta al mundo como le decimos en Argentina. Desde acá apreciamos una hermosa vista de la ciudad, la plaza principal con su torre medieval. Espero que les haya gustado el video y se suscriban y pongan like. ¡Caray!